quiere escuchar palabra de Dios? Si hubiera un título para ponerle este mensaje, yo le pondría el llamado de Dios a los padres. ¿Cuántos de ustedes que Dios les dio la oportunidad de ser papás sintieron gran emoción al tener su primer hijo? A ver, ¿quién sintió emoción? Bueno, muchas mamás, emoción, dolor, susto, miedo, angustia, y hasta los papás también, ¿no? Más cuando eran algún parto complicado. Hubo algunos que estuvo complicada la situación, pero fue una emoción, ¿sí? Entonces hay ese gusto, pero también hay susto. ¿Por qué? Porque el ser papá es una grande responsabilidad, y ahorita lo va a ver. Sí, vamos a ver qué significa ser papá ante la Biblia. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el llamado de ser padre? Quiero que vayamos a Primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice lo siguiente: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice el apóstol Pedro: ustedes son una nación santa, son reyes y sacerdotes. Todos los que estamos aquí, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido adoptados y somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya no son de este mundo, ustedes son peregrinos y extranjeros. Y el apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía ahora, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Aquí estamos de paso. Entonces dice el apóstol Pedro: en otro tiempo eran tinieblas, de las tinieblas fueron trasladados a la luz. Hay algunos de ustedes que vivían antes en una oscuridad, en tinieblas muy profundas, una vida vergonzosa, de pecado, de perversidad, de maldición, de mentira, de robo, y la lista sigue. De todo eso Dios nos llama, nos rescata, nos perdona y nos lleva a su luz admirable, pero con un propósito. Somos ahora sacerdotes. Sacerdote significa intercesor, mediador o un puente, es un pontífice. Claro, tenemos un sumo sacerdote y un único mediador para la salvación entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús, es el sumo sacerdote. Pero tú y yo también somos sacerdotes, lo dice el apóstol Pedro: somos sacerdotes, somos un puente, somos un canal de bendición. Ahora dice que Dios nos hizo esos sacerdotes, pueblo escogido, para anunciar las maravillas de Dios. No es difícil, aunque bueno, no cualquiera lo hace, pero no es difícil que usted vaya a una ciudad que nadie lo conoce, y al cualquiera que se encuentre, que usted le empiece a decir: oye, fíjate, Cristo te ama, y Cristo me perdonó, me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere venir a tu vida y hacer una transformación, darte la vida eterna. No es lo mismo que usted le predique a un desconocido, a un extraño, que usted le predique a su familia. ¿Cuál es la diferencia? Que su familia lo conoce. Su familia sabe quién es usted y sabe quién fue usted. Pero si usted ahora en Cristo es diferente, es una criatura diferente, usted tiene un comportamiento distinto al que tenía usted antes. Usted tiene un arma poderosísima, más que las debajo de la manga.
Aunque la gente diga, pero yo sé quién eres o yo sé quién fuiste. Bueno, tú lo has dicho, quién fui, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, el primer reto que Dios y el llamado que Dios nos manda es que anunciemos a dónde, a nuestra casa, a nuestra familia, a los cercanos. Ahora es un reto grande, porque tú tienes que convencer a tu familia. Y ahí tiene que existir la congruencia de las palabras con la conducta. ¿Cómo se le llama cuando hay discrepancia de las palabras con la conducta? Incongruencia. Pero en todos los que estamos aquí hay esa congruencia en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pedro dice en el versículo 10: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, ahora, ¿por qué el apóstol Pedro pone el versículo 11 después de esto? Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten en su alma. El apóstol Pedro está diciendo: apártense de los deseos pecaminosos, apártense, retírense, huyan de la tentación, huyan del pecado que como plaga, como si fuera plaga. Hay que huir de eso. Tenemos que huir. El apóstol Pablo le dice al pastor joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles, aléjate, no estés allí. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos alejamos del pecado, de la tentación, somos carne. Aunque somos redimidos por la sangre de Cristo, pero dentro de nosotros sigue ese instinto, esa naturaleza que pecaminosa. En el hombre está latente el deseo de pecar. ¿Cierto o no? ¿Cierto o falso? Es cierto. Es nuestra naturaleza. ¿Cómo explicas que un gatito que está gordito, que come súper bien, y lo ves pepenando en el bote de la basura adentro? ¿Por qué hace un gatito eso? Estoy hablando de la mascota que tienen mis hijas ahí en la casa. No está desnutrida la gata, ¿eh? Creo que está más nutrida que yo. Su instinto, pero anda adentro. Si hay una tapadera, es un bote grande, anda adentro ahí. Es su instinto, es su naturaleza. Lagartijo, cucaracha, ratón que se asome ahí va a ser victimado. Ha matado como 100 lagartijos esa gatita. Muchos ratones, las cucarachas, ahí te las deja ahí. Antes se comía las cucarachas, ahora ya no, nomás la primera vez se la comió. No sé qué tengan las cucarachas. Los lagartijos no se los come, nada más los ratones. Una vez regurgitó un pájaro. Se comía los pájaros así, se los comen enteros, lo regurgitó. ¿Qué es eso? Es un pájaro. Ya nomás los mata, ya no se los come, ya aprendió. Al igual, el hombre tiene un instinto al pecado. Necesitamos nosotros alejarnos de la tentación. ¿Están aquí? Porque si vivimos otra vez nosotros, seguimos viviendo en tinieblas, en pecado. Todo, si nosotros queremos proclamarle a nuestra familia, se va a venir todo abajo. ¿Cuántos están escuchando? Vayamos a Deuteronomio 6:1. Aquí está el llamado que Dios nos hace como sacerdotes, como pueblo santo, nación santa. Estos son los mandatos, mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera
durante toda la vida. Ve lo que dice: durante toda la vida tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Triple mandato. Tú, sí, tú, tus hijos y tus nietos. Ve lo que dice: temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarán de larga vida. ¿Cuál fue la orden, el mandato que Dios le está dando a la nación de Israel por boca de Moisés? Tú, primeramente tú, y después tus hijos, y después tus nietos. Tienes que aprender a amar al Señor, enseñarle a tus hijos y enseñarle a tus nietos a que amen al Señor. Una fe generacional, aunque los que nacen en cuna cristiana, que los presentaron en una iglesia cristiana y siempre sus papás los han llevado desde pequeños a una iglesia cristiana, en algún momento ellos por convicción tienen que recibir a Jesús. Es muy diferente al que viene totalmente de una total y plena oscuridad y tinieblas de pecado, a que alguien que creció en una iglesia cristiana. Pero aún los que crecen en una iglesia cristiana tienen que tener ese encuentro con Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:5: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una fe genuina en el pastor Timoteo, una fe hasta cierto punto generacional. Afortunados aquellos que crecen, que nacen y crecen, se desarrollan, permanecen en una iglesia cristiana. Afortunados. ¿Por qué? ¿Por qué afortunados? Porque te voy a decir, los niños, adolescentes que crecen en una familia con principios cristianos, esos niños, esos adolescentes, el día que quieran aventarse un clavado allá en el mundo y quieran pecar, es como cuando tú quieres avanzar un automóvil con el freno de mano. ¿Quién alguna vez por alguna situación quiso conducir el auto con el freno de mano puesto? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién dañó las balatas? ¿Quién tuvo que ir al mecánico? ¿Y qué pasó? ¿Por qué huele a quemado? ¿Por qué no avanza el carro? Yo le doy y le doy. Hay testimonios, conozco testimonios que algunos echaron a perder balatas y demás cosas, ¿verdad? Forzaron el motor, caminaron muchos kilómetros así, sin darse cuenta. No había en esa época el sensor el foquito que te da ahí, que está puesto, ¿verdad? El freno de mano. Y es lo mismo. Los jóvenes que han crecido con esos principios cristianos, el día que quieran pecar no van a pecar a gusto. Van a estar incómodos, van a estar inquietos, van a tener el freno de mano puesto. Aunque te voy a decir, aunque yo me convertí a los 16 años, pero mi familia, mi abuela paterna cristiana, de esas dicen de hueso colorado, ¿verdad? Ella sufrió persecución por el evangelio en sus tiempos. Quisieron asesinarla, matarla así con pistola, apedreados, discriminados. Ahorita andan queriendo meter a la cárcel a alguien por el discurso de odio. No, ese sí era persecución. Y ella se mantuvo firme. Aunque nos identificábamos siempre, mis padres como cristianos, nos llevaban a la iglesia una vez al año o una vez cada 2 o 3 años a la iglesia cristiana. Y había como un temor, había como un temor, había un freno de mano.
Dios me alcanza a los 16 años, afortunadamente. Y no alcancé, afortunadamente no alcancé a enrolarme, a contaminarme en el mundo. Y te voy a decir qué importante es transmitir esa fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, una fe generacional. Ahora el versículo 3, regresando a Deuteronomio 6:3, nos dice: escucha, Israel, allí va el llamado y va el mandato para ti, para mí esta tarde. Escucha, Israel, tú eres el Israel espiritual. Esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Ve lo que dice el versículo 7: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios nos está ordenando a los sacerdotes el día de hoy. Todos somos real sacerdocio. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y sabes qué? Esto le vas a enseñar a tus hijos. ¿Sabe cuál es la mayor herencia que los padres le podemos dar a nuestros hijos? Que amen a Dios. Claro, el darles una carrera es una buena herencia, de las mejores que hay. Yo no alego eso. Y un buen padre en estos tiempos y en cualquier tiempo debe de esforzarse por darle una carrera a su hijo. Es de las mejores herencias. Pero hay una mejor: enséñale a tu hijo a que ame a Dios. Si tú le enseñas a tu hijo a que ame a Dios, le regalaste lo mejor. Si tu hijo ama a Dios, tus nietos aman a Dios. Ahora, si tú crees que ya habías terminado porque tus hijos ya son adultos, ya tienen pero tienes nietos, todavía no terminas. Siento decirte que todavía no te has jubilado. No, todavía no te jubilas, porque la orden es con los nietos. Hay que enseñarle a los nietos. Algunos de los que están aquí ya tienen nietos. Y tuvimos en la primera reunión algunos que vino la bisabuela con los bisnietos. Tenemos ese caso. Aquí en Zacapu conozco una bisabuela que es casi de mi edad. Y es bisabuela. Padre Santo, Señor. Al paso, yo creo que vas a llegar a bisabuela, ¿no? A los 70. Bueno, yo todavía no soy abuelo, yo espero que no serlo tan pronto, ¿eh? Todavía tienen que terminar su carrera mis hijos. Pero lo que está diciendo, debes inculcárselas continuamente a tus hijos. El temer a Dios. Versículo 8 dice: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Por qué? Porque si tú, tus hijos y tus nietos aprenden a amar a Dios, aprenden a temer a Dios, ¿quieres saber qué es lo que va a pasar? Veamos el versículo 10. Vea lo que va a pasar. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre.
Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y estatutos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya, ¿qué? Bien. Y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a tus antepasados. El Señor arrojará todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. Entonces, por eso, la mayor herencia que tú le puedes dar a tus hijos y a tus nietos es enseñarles a que teman a Dios, porque eso los va a hacer prósperos, eso los va a hacer longevos. Aquí en la lectura que estoy leyendo, Dios está prometiendo la longevidad. Tendrás muchos años y vas a comer de las viñas que tú no labraste, vas a habitar en ciudades que tú no edificaste. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Dios le quita al injusto para dárselo al justo. Así está en la escritura. Lo que está aquí se está cumpliendo. ¿Qué iban a hacer los israelitas al entrar a la tierra prometida? Cumpliendo lo que el dicho coloquial, que unos corren la liebre, otros persiguen la liebre y otros sin correr la alcanzan. Sin asolearse, sin agitarse, ya alcanzaron la liebre. Así, porque Dios lucha a nuestro favor. Por eso es la mejor herencia. Y eso es lo que comenzó este mensaje este día, diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro: tú eres nación santa, eres un sacerdote real, pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anuncies las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dios le está diciendo a la nueva generación, los que estuvieron allá de esclavos, eran niños, los que estaban recibiendo esa instrucción eran niños cuando estuvieron de esclavos en Egipto. A chicotazos los traían, los castigaban. En los hallazgos arqueológicos ahí en Egipto han encontrado la evidencia que existió, que estuvo allí el pueblo de Israel por 400 años. ¿Y saben qué? Llegó un momento donde los obligaron a fabricar ladrillos sin paja, así como lo dice la Biblia, y han encontrado esa evidencia. Y Dios los sacó de la esclavitud. Ellos eran niños, vieron a sus papás, que todos, a excepción de Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Ahora era la nueva generación. Tienes que amar a Dios, pero tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que enseñarle a los nietos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este reto de 40 días de ayuno y oración? Vamos a orar con nuestros hijos, con nuestra familia. Vamos a inculcarles el amor a Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, hay esa prosperidad. Por eso te digo, la mayor herencia, el mejor regalo que nosotros podemos transmitirle a nuestras generaciones es que teman a Dios. ¿Cierto o no? Hace algunos años di un tema, un mensaje, no sé si lo recuerden, ahí va a estar en el YouTube, algunos 2 o 3 años de este tema. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos y enseñarles desde pequeños. ¿Recuerda usted la hija de Jairo que estaba muerta? Todavía estaba tibia cuando Jesús la resucita. Cuando Jesús resucita al joven que llevaban en el féretro. Imagínense, usted va a un funeral donde va acompañando al familiar y al muertito, y el muertito se levanta del féretro. Era un joven que Jesús resucita. Pero la tercera resurrección de Jesús fue a Lázaro, un hombre ya adulto y
ya tenía 4 días. ¿Cuál es la enseñanza de estos milagros progresivos de resurrección de Jesús? La niña todavía estaba calientita, ¿no? El joven empezaba en pues su estado de descomposición, pero Lázaro ya estaba echado a perder. Ya era un hombre adulto. Aunque el hombre a cualquier edad puede, en cualquier temporada y cualquier época puede ir a la cruz de Jesús, y si se arrepiente, Dios lo transforma, lo sana. Pero a lo mejor ya el problema es que quizá llegó muy echado a perder. ¿Y a cuántos más se llevó en el camino? ¿Cuántos entendemos eso? Es una bendición maravillosa crecer siempre en el Evangelio. Aunque, y le hablo hoy, hay jóvenes que desde muy chiquitos han estado aquí. Siempre el mundo va a estar con esa oferta de tentación. No te pierdes, no te pierdes de nada bueno. ¿Cierto o no? ¿Cuántos vienen de allá? Es sabroso, el pecado es sabroso al paladar, pero después que entra muerde como serpiente y llena de veneno mortal. Póngase de pie, por favor. Padre, nos has hecho un llamado. Tú dices, Señor, que somos un pueblo santo, que somos sacerdotes, que somos intercesores, que somos influencia, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, aún para los nietos. Yo sé, Señor, que muchos de aquí todavía ni papás son, pero en algún momento serán padres. Algunos todavía no somos abuelos, pero en algún momento lo seremos. Y tú nos mandas, nos ordenas que debemos amarte a ti. Este es el mandamiento que tú das, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Te ordeno que durante toda tu vida vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el gran mandamiento. Amarte a ti, Señor. Amarte con todo el corazón. Puedes levantar tus manos. Aunque tú no seas papá, no te escapas de esta orden, porque dice tú tienes que amar a Dios. Nadie nos escapamos, porque si tú crees en Jesús y Él te redimió, Él te rescató, Él te compró, tú eres ahora pueblo santo. Tú eres ahora un sacerdote. Tú eres peregrino y extranjero en este mundo. Ahora eres un ciudadano del reino de los cielos. Pero Dios, ¿por qué te tiene aquí? Nos tiene aquí con un propósito. ¿Para qué? Para proclamar y anunciar sus maravillas. ¿A quién es a quien debemos primeramente nosotros sembrar, invertir nuestra vida, nuestro tiempo, proclamar? A nuestra familia, a los próximos, a los que están cerca de nosotros. Debemos nosotros proclamarles la grandeza de nuestro Padre, de nuestro Dios. Vamos, levanta tus manos y dile: Padre, gracias, Señor, porque antes no era pueblo, ahora soy pueblo. Vamos, dile: gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú me llevaste de las tinieblas a tu luz. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por borrarlos ahí en la cruz. Gracias, Señor, por poner tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor, me has hecho un sacerdote para anunciar y proclamar las maravillas de tu gracia. Permíteme, Señor, ahora que estamos muy
próximos, muy cercanos, a comenzar ese reto de 40 días de ayuno y oración, que yo pueda orar con mi familia, orar por mi familia, interceder con ellos. Yo sé, Padre, que en estos 40 días tú vas a sanar mi casa, vas a sanar mi familia. Vamos, pon tus dos manos en tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes que no viven con sus hijos ya son adultos, pero vas a usar esta herramienta poderosa. Tú intencionalmente los vas a buscar y vas a orar con ellos. Vas a orar por ellos, aunque ellos no estén cerca de ti, no vivan en tu casa. Vas a lanzar una palabra de bendición. Te voy a decir, las palabras de un padre marcan. Las palabras de un padre a su hijo tienen un poder extraordinario. Y más las palabras de bendición, así como las palabras de desprecio, de desdén, de maldición de un padre a un hijo destrozan. Te voy a decir, pero aquí son palabras de bendición, son palabras de prosperidad que le tienes que lanzar a tus hijos. Ellos tienen que escucharte. No importa que tus hijos ya sean adultos y que a lo mejor ellos también ya tengan hijos. Tienes que lanzar esas palabras de bendición. Tienes que profetizar sobre ellos. Si aún son pequeños, aún todavía no se casan, aún son adolescentes, tienes que orar por ellos, tienes que bendecirlos. Si tú viviste una vida oscura en tu vida antigua, no quedarás eso para tus hijos, ¿verdad? Hay historias tan aterradoras que escucho, que padres les dan a sus hijos pequeños de 8 o 7 años el consumir droga. No solamente ellos destruyen su vida, sino están cometiendo un crimen. O sea, es inconcebible eso. Tú y yo como padres, algunos de aquí futuros padres en algunos años más, tenemos este llamado que Dios nos hace, este reto. Dios te está ordenando, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Ustedes tienen que amarme a mí, tienen que aprender a temerme a mí. Es lo que Dios está ordenando. Pon tus dos manos en tu corazón, papá. Gracias. Crea en mí, Señor. Crea en mí una pasión y un compromiso de paternidad y, Señor, de poder tener esa función de sacerdote. Recuerda, un sacerdote es el que intercede. Un sacerdote ora. Un sacerdote ayuna. Un sacerdote conecta, ayuda a conectar la gente, el corazón de la gente con Dios. Eso hace un sacerdote. Y Dios dice que tú y yo lo somos, para anunciar, para proclamar su grandeza, proclamar su palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque esta tarde tu amor, tu gracia, tu misericordia está en este lugar y tú nos llenas. Yo bendigo a cada uno de tus hijos. Yo bendigo su casa, bendigo su economía, bendigo la familia de cada uno de tus hijos, bendigo sus negocios. Y Padre, que cada uno de ellos encuentre gracia con su familia. Que encuentre gracia, Señor, con su familia, para que ellos estén prestos y dispuestos, Señor, para orar juntos, para interceder, para clamar a ti. Y Padre, queremos, Señor, entrar a ese reto y cumplir y obedecer ese mandamiento de amarte
por sobre todas las cosas, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, con todo mi ser, amarte y honrarte a ti, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias a ti, Padre, por tu amor, por tu grandeza. Gracias, Señor poderoso, maravilloso, eterno Dios. Dios le guarde.